Doy un saludo muy cordial en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos mis hermanos y amigos, mis hermanos en la fe, en la salvación, para todos los que están acá en Colombia, en otros países. Es un gran privilegio, un honor poderme dirigir a ustedes en esta tarde de este miércoles 24 de septiembre del año 2025 para honrar al Señor por medio de su palabra, gozarnos a través de la predicación y que ésta pueda suplir la necesidad de nuestras vidas y nos pueda ayudar a equipar y a formar. Yo quiero invitarle para que hoy tomemos la bendita palabra del Señor a todos mis hermanos. Estamos estudiando la epístola a los Colosenses y voy a pedirles que tomemos por favor capítulo 4, versículos 4 al 6. Y voy a leer para todos ustedes desde la Biblia Reina Valera lo que nos dice la bendita palabra, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Hoy presentamos nuestra vida y nos dejamos en toda disposición del Espíritu Santo. Hemos orado previamente pidiéndole al Señor que Él traiga la revelación, la luz bendita suya, para que todos puedan comprender esta palabra y esta palabra a todos les nutra y les edifique grandemente como fue destinada. Para ustedes, mis hermanos que están siguiendo conmigo todos estos estudios de esta epístola, hoy estamos en la lección número 40. Hoy el sermón tiene un título y es Deberes de la Nueva Vida. Y vamos a recordar que lo que el apóstol Pablo está haciendo es enseñarnos cómo debe ser nuestro hablar en nosotros los cristianos. Porque el apóstol Pablo va mucho más allá de lo que está pasando para esta época. En el contexto de acá del momento de la historia en la que se escribe la epístola, sabemos que hay dos grupos que están siendo una amenaza para la iglesia del Señor, como lo es los ya llamados gnósticos y los judaizantes. Los primeros negando al Señor Jesucristo a toda costa y trayendo una serie de filosofías que tomaban de todo tipo de pensamiento un poco, entre ellos el pensamiento bíblico, pero ajustado a lo que ellos pretendían. Y por el otro lado, los judaizantes queriendo devolver nuevamente hacia todo lo del antiguo pacto, es decir, lo del Antiguo Testamento, y anulando la obra del Señor Jesucristo. Pablo va mucho más allá al punto al hablar de la deidad, del proceder divino de nuestro Señor Jesucristo, de Él como Dios, de todas las bendiciones de lo que es el reino de Dios, lo que el reino de Dios afecta e impacta aún en nuestra manera de hablar. Por ello, en este momento, como vamos a referir la palabra tal cual lo está haciendo el apóstol Pablo. Y yo voy a hacer una introducción para estos 3 versículos, voy a hacerlo palabra por palabra para que usted pueda tener un aprovechamiento completo. Y es que el apóstol finaliza esta sección de los deberes de cada cristiano con el que se debe buscar la oportunidad de presentar el Evangelio de Cristo. Por ello, el proceder con los no creyentes debe ser mostrando toda sabiduría. Y esto va desde nuestra manera de hablar, que aún ella debe ser de una manera espiritual, recordando siempre lo que el Señor Jesucristo dijo, que nosotros éramos sal de la tierra y luz del mundo. Nuestras palabras deben traer transformación. Lo que nosotros hablemos debe proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hablar de la obra redentora y salvadora de nuestro maravilloso Señor. Yo quiero hacer un planteamiento desde un título y es como el hablar de los creyentes es transformador. Usted con su manera de hablar puede transformar a este mundo.
El versículo 4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. El apóstol Pablo en el versículo 3 había dicho que oráramos para que le fueran abiertas puertas para proclamar este misterio, es decir, el Evangelio. Entonces, esto lo pidió el apóstol Pablo por medio de una oración para que se les abriera puerta. Abrir puerta quiere decir nuevas oportunidades para dar a conocer el misterio de Cristo, así como lo expresó él en un momento que nos dice Hechos de los Apóstoles, como por solo poner un ejemplo, en la visita que él hizo a Atenas. En el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles vamos a leer lo siguiente. 17 y vamos a tomar los versículos 22 y 23. Y dice de la siguiente manera. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también en un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues aún sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aquí estamos viendo sencillamente un solo ejemplo que nos da el apóstol Pablo de cómo Dios nos abre puertas. Esto quiere decir que usted trata con muchas personas, aún con la persona que va ahí al lado suyo cuando usted viaja en un autobús, cuando usted va hacia alguna parte, aún con sus compañeros de trabajo. Cualquier otra persona que esté ahí al lado suyo, eso es una puerta abierta que el Señor está poniendo para que el nombre de Cristo sea predicado y el nombre de Cristo sea anunciado. Pablo como apóstol tiene una gran necesidad y un gran deseo de predicar el Evangelio y está pidiendo a los hermanos que oren para que a nosotros los que predicamos, en este caso a él en su momento, nos fuese abierta puertas para predicar. Y aprovechó esta puerta abierta para así predicar al Señor, y se siguieran abriendo todas las puertas que fueran para trastornar al mundo entero y hablar en el Espíritu y por el Espíritu, como debe ser la vida de todos nosotros los que vivimos en el Espíritu. Para nosotros la iglesia neotestamentaria, nosotros los que creemos en la palabra, nosotros los que nos seguimos por la escritura nos enseña a vivir en el Espíritu, esto es decir, guiados por el Espíritu Santo. Y esto nos lleva entonces a hablar como debemos hablar, que es guiados a través de la obra del Espíritu Santo para poder hablar la palabra de Cristo. Sigue diciendo el versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera. Aquí vamos entonces a hacernos una pregunta: ¿quiénes son los de afuera? El apóstol Pablo entonces está refiriendo a todos aquellos que son incrédulos o a aquellos que no son cristianos todavía. Y nosotros debemos andar sabiamente para con ellos. Vamos a a mirar Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, que nos va a ayudar mucho. Efesios 5, 15 y 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nuevamente el apóstol nos está aquí instando a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Esto quiere decir que hay la necesidad de predicar en medio de este mundo que está plagado, contaminado por el pecado. Solamente hay una alternativa, que es el Señor Jesucristo, quien puede dar salvación. ¿Y cuál es la tarea de nosotros, el pueblo de Dios, su iglesia, los creyentes? Hablar del Señor Jesucristo. Esta expresión sabiamente se refiere a hacerlo con diligencia, y significa, la diligencia quiere decir precisión, quiere decir minuciosidad y quiere decir gran cuidado. El Salmo 1, versículo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia.
y en su ley medita de día y de noche. Está hablando de una persona que anda sabiamente buscando la ley de Dios, y la ley de Dios es lo que lo satisface, la ley de Dios es su delicia y en ella anda indagando, y entonces no tiene que andar en el consejo de los malos. Esto es lo que requiere lo que está diciendo el apóstol Pablo, que andemos sabiamente. Es en esta misma dirección de nosotros andar en el principio de la palabra, que es el que nos debe regir, y esto es sabiduría. Entonces, en sentido bíblico, un necio no se llama así porque tenga alguna limitación intelectual, sino debido a su incredulidad y a sus obras aborrecibles. Con esta actitud, entonces él trae como consecuencias lo que nos dice Romanos 1:22. Romanos 1:22 nos da una grande explicación de qué pasa con todos aquellos que se hicieron necios ante la verdad de Dios. Entonces vamos a mirar Romanos 1, 21 y 22. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gloria, gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto pasa con aquel que no reconoce a Dios. El no reconoce a Dios lo lleva a una condición que se llama necedad, y esta condición de necedad quiere decir incredulidad, dureza de corazón. Por ello el apóstol nos está diciendo que debemos andar sabiamente para con los de afuera, para nosotros no tomar ese papel de los necios. Y el versículo 6 nos dice: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Es decir, que se debe hablar lo que es espiritual, lo que es santo, lo que es apropiado, lo que es amable, lo que es sensible, lo que tiene algún propósito, todo aquello que es halagueño, todo aquello que es amable, que es edificante, que es veraz, que es armonioso, que es considerado. En el hablar de nosotros tiene que hablar un propósito, y el propósito de nosotros debe llevar el Evangelio. Que la obra de Cristo, que la salvación sea publicada, y en esto entonces nosotros como iglesia tenemos una grande responsabilidad, y es que lo que nosotros hablemos traiga vida. Esto es por cuanto los creyentes han sido salvados por gracia y son preservados por la gracia, entonces deben vivir y hablar con gracia. Y está diciendo el versículo que su palabra sea sazonada con sal. Entonces, así como la sal no solamente da sabor, sino que también previene la corrupción, entonces el hablar de un cristiano no solo debería actuar como una fuente de bendición para los demás, sino también como una influencia purificadora dentro de esta sociedad en la que estamos viviendo tan decadente y en este mundo tan pervertido de una manera general. Las palabras de nosotros preservan, las palabras de nosotros traen sanidad. Tenemos una responsabilidad, iglesia, mis amados hermanos, cada creyente. Esto no es un trabajo solamente de predicadores, de ancianos, de presbíteros. Esto es un trabajo completamente de toda la iglesia. Debemos proclamar el evangelio, difundirlo. Usted, mi hermano, aún en sus palabras sencillas, aún en sus palabras bastante de su corazón a su capacidad, sus palabras deben tener sabiduría y la intención de proclamar el evangelio de Jesucristo, y la intención de que cualquier persona pueda conocer el reino de Dios a través de usted. Entonces de esto se trata, el que nosotros hablemos con gracia, que se vea el reflejo de Cristo en nosotros y nuestras palabras sazonadas con sal. Oremos al Señor. Padre Dios, gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña. Equípanos, por favor, y que todos, Señor, mis hermanos, seamos proclamadores del evangelio en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, reciban un abrazo muy fraterno de este su servidor y amigo. Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima.